Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos en línea, Marcelita. Realmente interesante todo lo que nos vamos enterando. Y hablamos, antes de irnos a la pausa, sobre Efraín Rúa Sotomayor, que ya ha escrito otros libros, aparte del que vamos a presentar. ¿Cómo estás, Efraín? Bienvenido, muy buen Efraín. día. Mucho gusto de estar con ustedes. Gracias. Un gusto. Efraín, cuando hablamos de la prensa, hablamos de un diario que fue casi una institución en nuestro país, que tuvo muchos años, competía con algunos medios que en esa época se consideraban importantes en nuestro país, que eran aliados del Estado, ¿no? Tú sabes que todo aliado del Estado siempre es importante en el país. Pero Graña, que era Francisco Graña, él descubre algunas cosas que al Estado no le gustan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué escribes este libro? Vean ustedes, ¿quién mató a Graña? Cuéntanos un poco de lo que sucede con esto. Bueno, el título del libro da algunos indicios sobre las orientaciones que yo seguí para investigar el caso. Resulta que este es un caso no esclarecido, porque las dos personas a las que se le responsabilizó del crimen, que fueron el diputado Alfredo Tello Salavarría y Héctor Pretel Cabosmalón como autor directo del crimen, no fueron las personas que actuaron esa noche del 7 de enero de 1947 contra Graña. Según los testigos, la persona que lo mató fue un tipo bajo, grueso, robusto y mulato. Y en cambio Pretel era un tipo, no digamos alto, pero sí de talla mediana, de apariencia delgada y de tez mestiza, sino aindiada. Entonces todo eso contrastaba con las versiones de los testigos, y sin embargo los condenan a los dos a 20 años de prisión. ¿Qué había pasado? Graña, a través del diario La Prensa, un órgano periodístico al que él había accedido hace pocos meses, encabeza una campaña contra el contrato de Sechura. ¿Qué significaba el contrato de Sechura? Significaba la entrega en concesión para fines de exploración de millones y millones de hectáreas en el desierto de Sechura. Se creía que ahí existía petróleo. Las condiciones que se establecían en ese contrato para Graña eran leoninas. Entonces él encabeza la campaña, se opone al contrato. Contra del contrato. El 2 de enero se posterga la discusión del contrato en el Senado y el 7 de enero lo matan. 7 de enero de 1947. ¿Se quiso investigar el tema o simplemente se culpó porque había que culpar a alguien? Mira, se investigó el tema, apenas a las 48 horas el presidente Bustamante Reguero forma un nuevo gabinete ante la renuncia de los ministros, nombra como ministro de gobierno al general Manuel Odría, que es el que va a liderar la investigación. Después de varios meses y ante, digamos... Claro, Odría dice que había sido el porque ya desde ahí venían, creo. Claro. Él era conocido como un general antiaprista dentro del ejército. Entonces, a los pocos meses, él sindica a Tello y a Pretel como los responsables. Pero, como decían antes, los indicios apuntaban a otra persona. Y sin embargo, como no lograban capturar al verdadero asesino, pues se indican estas dos personas, ¿no? 20 años de prisión. 20 años de prisión. El juicio se lleva a cabo en 1949 y en una de esas sesiones, Javier Ortiz de Ceballos, que en ese entonces era secretario del general Ureta, cuenta que el día del crimen se reunió en la oficina de Graña, en el local de Sanitas, que quedaba más o menos a la espalda de la Avenida Brasil. En Pueblo Libre. En Pueblo Libre, sí, a la cuadra 12 de la Avenida Brasil, en lo que era la Avenida Perú, ¿no? La famosa Avenida Perú, donde quedaba el local de Sanitas. Se reunieron en la oficina de Graña, y ahí Graña le comentó que él tenía la lista de los congresistas que habían sido sobornados por la International Petroleum Company. Sin embargo, cuando la policía va luego a la oficina a buscar papeles, en fin, no encuentra nada. Y nunca apareció esa lista, ¿no? Y no se supo quiénes fueron los sobornados finalmente.
Esto, Efraín, ¿fue un crimen político? Evidentemente, claro. Fue un ¿Qué? crimen Por el político. Estado. Crimen político y Cometido- golpe de Estado. Cometido por el Estado. Cometido según según he investigado, según testimonios de sapristas, por un brigadista de Trujillo que tenía raíces jamaiquinas, cuyo nombre era Eddie Chaney Esparro, y que, digamos, cuando se tomaba copas de licor le comentaba a sus correligionarios que él había sido el autor del crimen, ¿no? Ahora, lo que no se conoce son los actores intelectuales, quienes Porque quizá- Que le son los que ordenaron- verdaderamente nos interesaría Claro. saber. Tú sabes que la IPC entra con un capital tremendo, la Segunda Guerra Mundial casi había acabado, y se necesitaba, el mundo necesitaba pues había una recesión muy fuerte. moverse, había una recesión tremenda, entonces todo el mundo pone los ojos en Perú, porque tenía todo lo necesario para que los países puedan vivir bien. Esta llega, y como tú lo dices, soborna a gente para llevarse a bajo costo. Entonces, ¿tú no crees que esto no le convenía al Estado, que Graña, Francisco, era una piedra para el zapato, era una piedra en el zapato? Graña era un industrial, entonces tenía una mentalidad industrial, y eso lo diferenciaba del resto de la oligarquía, porque Graña era representante de la oligarquía, pero era un oligarca nacionalista, y era un oligarca que, digamos, evidentemente se diferenciaba porque tenía una política antiimperialista. Exacto. Y que contrastaba, por ejemplo, con otros discursos, como el discurso del Partido Aprista, que se declara de boca para afuera antiimperialista, pero que estaba a favor de este contrato. Entonces, otra cosa que llama la atención es de que quien promueve este contrato es Montero Bernales. Montero Bernales había sido ministro de Hacienda de Bustamante y Rivero en el año 45, y es el que promueve el pago de la deuda externa. La deuda externa estaba impaga desde el año 1930, luego del crack financiero, y estaba impago además porque mucha de esa deuda era una deuda, según se decía, ilegal o que había promovido parte de los negociados del gobierno de Leguía. Entonces, por esa razón los gobiernos que siguieron no quisieron pagar la deuda. Pero bueno, el año 45 Montero Bernales, que estaba emparentado con la familia Graña, de ahí viene la famosa compañía Graña y Montero, renegocia la deuda, anuncia que va a pagar la deuda, y dentro del el contrato con la IPC. Y dentro de ese contrato de renegociación se incluye una cláusula que establece la entrega en concesión de los yacimientos y Graña, ¿no? Como digo, se opone a ese contrato. Y por eso lo mató. Y por eso aparentemente lo mataron, ¿no? O sea, según la investigación, ¿qué podemos ver en este libro? ¿Quién mató a Graña? Crimen político y golpe de Estado de Efraín Rúa. Aquí podemos leer toda la información que nos estás... Todo el contexto político de la época y que va a desencadenar en este crimen, ¿no? Que conmociona a la sociedad peruana, y un año después va a provocar el golpe del general Rodríguez, porque la sociedad está partida, ¿no? Y evidentemente hay una animadversión que se va generando contra el partido aprista, que en ese momento... Las historias se repiten. Sí, en ese momento era el partido, digamos, de mayor influencia en el país. O sea, si habían elecciones, digamos, antes del crimen, el APRA lo ganaba de lejos. Tú hablas del jamaiquino, pero según... Que tenía raíces jamaiquinas. Claro, según las investigaciones y cuando se lleva el juicio, se dice que fueron 2 personas que lo esperaron a las 7:15 de la noche, que le dispararon y que huyen hacia Jesús María, ¿no? Claro, acá hay un croquis de los autos huyendo, de las personas que lo emboscan, ¿no? Sí, no, el asesino es uno solo. El asesino se esconde detrás del carro de Graña, espera que salga del local de Sanitas. Graña había estado momentos antes acompañado de varios médicos, porque ese es un laboratorio que producía productos farmacéuticos, y él se reunía, digamos, con mucha gente. Él estaba saliendo con estos médicos, pero en ese momento recuerda que su hija está enferma, entonces va a su oficina, llama para preguntar por su hija, y cuando sale ya sale solo.
Entonces aprovecha el asesino que está agazapado detrás del carro, Quizá espera que abrigo, él suba, prende el auto y sale y le dispara. Y le dispara. Entonces él sale corriendo por la avenida Perú, agarra la calle Pedro Ruiz que va a los bosques, en ese entonces había bosques en San Felipe, entonces enrumba por la avenida Pedro Ruiz y se va rumbo a San Felipe, ¿no? Y en el auto estaba con un chofer que tenía el motor emprendido, era precisamente el auto Wick que aparece en la portada, ¿no? Sí. Y un acompañante que lo cubre, ¿no? Que cubre la retirada. Entonces, Por eso es que entonces ahí están los dos. Los dos. Ujú. Ahí Los están tres con el asesino. con el asesino. 3. Cuando empieza el juicio, ¿cómo llegan a la conclusión de que han sido estos dos diputados? Bueno, por las declaraciones de una joven que tenía una casa en la esquina de la avenida Perú con Pedro Ruiz, que identifica aparentemente a Pretel, pero de acuerdo y se contradecía con las otras versiones, incluso con la de su propia hermana, que no reconoce a Pretel como el hombre que dispara. Y igualmente, como les contaba, los testigos habían señalado que el verdadero asesino era un tipo mulato, bajo y rechoncho. Muy distinto a Pretel. Muy distinto a Pretel, ¿no? Entonces, ese es el único testimonio. Y incluso, años después de León de Vivero, en un libro que se titula El tirano quedó atrás, él asegura que la declaración de esta chica obedecía a que su papá era un militar que trabajaba en el Ministerio de Gobierno, entonces tenía una presión directa ahí para ese decir, tipo de... ¿no? Exacto. Por lo menos. Entonces entenderíamos que estos dos diputados también eran parte de la oposición al contrato. Tello Salavarría y Pretel eran miembros del Partido Aprista, ¿no? Incluso Tello Salavarría era el secretario de Defensa. La Secretaría de Defensa dentro del APRA era una organización, si tú quieres, casi clandestina, porque el secretario de Defensa no aparecía dentro del cuadro, dentro del escalafón, ¿no? Entonces, pero, digamos, evidentemente la policía tenía que saber quién era el secretario de Defensa. Que eran perseguidos, claro, ¿no? En esa época. Pero ahora, lo que llama mucho la atención es que cuando le disparan, él salía de Sanitas, avanza un poco, él se despide del portero y según algunas investigaciones dice que le dice al portero, hijo, hasta mañana, ¿no? Así es. Y el portero no logró ubicar, no vio quién le disparó. No, porque el portero se quedó dentro. El portero no sale, el que cierra la puerta es Graña. Ya. Así es. Él es el que cierra la puerta. Claro. 44 años, jovencísimo. Claro, entonces quienes lo identifican son las personas que circulaban, porque esa era una zona muy popular. Entonces la gente circulaba, había gente que iba había personas que iban a buscar a sus esposas o esposos que trabajaban en Sanitas. Era un sitio era un barrio, digamos, habitado, o sea, Efraín, había niños jugando ahí en la calle. Para hacer este libro, bueno, definitivamente comentábamos con la productora, el periodismo policial es lo que más te ha llamado la atención, porque la investigación está paso por paso, y has escrito otros libros más. Bueno, yo diría que básicamente son crónicas político-policiales. Yo tengo una afición por la novela policial, ¿no? O sea, me gusta mucho Hammett, Chandler, ¿no? Los escritores de la novela negra norteamericana, pero digamos acá también utilizo algunos mecanismos del nuevo periodismo norteamericano, ¿no? Donde digamos se usa un lenguaje de la literatura para escribir los hechos, ¿no? Para hacer la novela. En realidad esta es una crónica, no es una Más novela, que una novela. Claro, no, porque está basada en hechos reales. Es una crónica periodística y bueno, no apunta más que eso, pero evidentemente los temas que a mí me han interesado, el primero fue el crimen de la Cantuta del año 1996, eran tiempos en que la gente o muchos periodistas no escribían esos temas, entonces yo fui tal vez uno de los primeros que escribió sobre ese caso, y bueno, tenía una motivación porque una de mis amigas había muerto en un atentado con un sobrebomba, una periodista, Melissa Alfaro, y yo quería esclarecer también la manera por qué ella había muerto, y evidentemente eso tenía colación porque los ejecutores del atentado habían sido miembros del grupo Colina que participan en el crimen de la Cantuta, ¿no? Bueno,
Tello es uno de los culpables, supuestamente. Claro. Tello es uno de los culpables. Es uno de los sentenciados. Uno de los sentenciados. Y se dice que en la plaza de Hacho, cuando el torero no quería matar al toro, dice que se para uno y dice que lo mate Tello, Así no es. al toro. Y cuando lo identifican, había sido el redactor del diario El Comercio. Así es. Eso demostraba ya que en esos tiempos, a pesar de que no se habían identificado a los responsables, digamos, había una sensación en algunos sectores, o había una animadversión de algunos sectores contra el partido aprista, que en esa época se denominaba Partido del Pueblo, porque venía de una etapa de ilegalidad, entonces y había una prohibición constitucional para participar en las elecciones a todos los partidos internacionales. Entonces, por esa razón se denomina Partido del Pueblo y logra participar en las elecciones del año 45 y logra la primera mayoría en las cámaras, ¿no? Ahora, el tema es de que Francisco Graña no era una persona ajena a la variopinta idiosincrasia limeña, ¿no? Porque era muy querido. Claro, era muy querido, a pesar de ser un joven, 44 años. Era un hombre de la élite de poder y él se proyectaba como una gran figura pública. O sea, el crimen corta, digamos, este ascenso, ¿no? Incluso hay muchos sectores que advierten que había, digamos, cierta rivalidad entre él y Pedro Beltrán, ¿no? Que era el hombre que estaba en la sombra en el diario de la prensa, porque Beltrán controlaba a través de otras personas muchas acciones del diario, ¿no? Y lo que hace Graña en ese momento, cuando asume la dirección, es darle un tono distinto, ¿no? Incluso lo cuenta Francisco Igárdua en su libro de memorias. Paco Igárdua. Ajá. Entonces, le da, digamos, un tono distinto a la prensa, ¿no? Ya no es el diario oligárquico que todos conocían, sino que es un diario ya más combativo, más permeable a los intereses nacionales, por lo menos. Exacto. Marcela, 40.000 personas desfilaron ante el ataúd de Francisco Graña. ¿no? Fue impresionante su sepelio y su entierro. Fue uno de los entierros más concurridos que se recuerden de esa época, ¿no? Claro, era un tipo muy popular, muy querido, digamos, era conocido entre los artistas, entre los políticos, en la alta sociedad. En realidad, como digo, Graña, y además realiza una actividad, digamos, soterrada como activista político. Él organiza una serie de campañas y una serie de mítines en contra del partido aprista, que en ese momento controlaba no solamente el Congreso, sino también controlaba muchos municipios, porque en esa época los municipios no eran elegidos por elección directa, sino que se elegían los representantes a través de las juntas municipales transitorias, lo que le había permitido al partido aprista controlar muchos municipios. Y se estaban generando toda una serie de protestas porque en esos momentos, tras la crisis desatada por la Guerra Mundial, había falta de subsistencias. Entonces eso generaba mucho encono, ¿no? La historia de los estanquillos viene de ese... De los estanquillos, claro. ¿Cuántas cosas podemos hablar sobre quién mató a Graña, sobre otros libros que también ha escrito Efraín Rúa, del caso Banquero? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, ¿has investigado algo? Tenemos esa pequeña duda que estábamos comentando, ¿verdad, Marquito? No, al contrario, me están proponiendo que haga la historia del caso Banquero y no sé por qué razón. No, lo que pasa es que ahora estoy tomando un poco de descanso porque en realidad esta investigación me tomó 2 años. Ha sido una investigación más muy ardua. Más o menos ardua. eso es lo que toma, ¿no? 2, 3 años. Sí. Y dependiendo las facilidades que te den también para investigar, porque habrá cosas que la gente no quiere que se sepa. Así es. Esto ya pasó mucho tiempo. Exacto. Yo lo que quiero saber es, después de los 20 años, ¿se supo en realidad o siempre se quedó con la duda de que habían sido estos dos? Es que purgaron la pena, purgaron 20 años. Claro. No, ellos salieron en realidad en 1960, después de los 13 años. Ya. ¿No? Bueno, una especie de... Ellos hicieron, por supuesto, una campaña muy grande, incluso cuestionaron a los dirigentes del partido aprista por no hacer una campaña por su libertad, por ¿no? sacarlos. Pero siempre proclamaron su inocencia. Entonces incluso dijeron que el asesino era otra persona, por supuesto no dijeron el nombre. El nombre se sabe a través de otros testimonios de ex militantes del partido aprista que declararon... Que supuestamente es el que mencionas tú. Claro, sí. Supuestamente. Bueno, ellos aseguraban que él era él. Y yo tengo testimonio de personas que hablaron con este señor
y que recordaban que cuando él bebía en exceso, decía que él había sido el autor del crimen. Pero nunca dijo quién lo mandó ni nada. No. Nunca, No. sí, que sería bueno que No. hubiera dicho realmente. Pero estos crímenes políticos suelen suceder muy a menudo cuando hay el tema de económico, ¿no? Ujú. Muy, muy bueno. ¿Dónde encontramos este libro, ¿Quién mató a Graña? Que se los recomiendo, es muy bueno, tiene muy buena información, está documentado, muy, muy bien documentado, y tiene fotos realmente impresionantes. Está, por ejemplo, fotos que casi no se ven de Idiáquez, León de Vivero y otros apristas más juntos, ¿no? Así es, de personajes de la época que tienen vinculación de una u otra manera con el hecho. ¿Dónde podemos encontrar o comprar el libro, Bueno, Efraín? o me ubican a mí, o si no en las librerías Sur, Contracultura, Época y El Virrey. Época, Contracultura. Sur. Contracultura. Acá Época. dice, perdón, mira, El Gol de la Muerte. El libro, ¿cuál es El Gol de la Muerte? Ese libro narra los sucesos de la tragedia del Estadio Nacional del año 1964. 1960. Esa tragedia. Una tragedia en la que murieron más de 300 personas. Más de 300 Más de 300 personas. personas, qué interesante. Mira, acá hay una foto que yo estaba viendo donde está Idiáquez, donde está León de Vivero, Haya de la Torre, Pretel, que era la fuerza de choque del APRA en esos momentos y eran los más perseguidos políticamente, ¿no? Ujú. Bueno, ellos sufren una persecución luego de la insurrección de Trujillo. Claro. Preteles participa en la revolución de Trujillo. Tello lidera la insurrección de Trujillo después de la muerte del Búfalo Barreto, ¿no? Y del número 2 del Búfalo. En realidad, digamos, contra Tello, digamos, hay una campaña muy grande, porque él en todos esos años vive perseguido e incluso tiene que apelar a los seudónimos. Él usaba seudónimos hasta el año 1946, cuando Haya de la Torre lo llama para que ocupe la Secretaría de Defensa. Él estaba en Arequipa y estaba cubierto con un seudónimo. Idiáquez también tuvo un papel muy fundamental dentro del partido aprista, ¿no? Sí, pero no fue un, digamos, no, su papel sobre todo es por haber sido el secretario de la Torre, ¿no? Ya de la Torre. ¿Y siguen existiendo los búfalos o ya no hay búfalos? Bueno, me imagino que sí, pero El digamos único Alan García, ¿no? Yo ¿Qué, creo- por el tamaño o por qué lo dices? Yo creo que el único es Alan García. Pues, porque te acuerdas que el último búfalo acérrimo fue Pacheco, así es. ¿no? Pacheco que le dieron una tanda también en un asentamiento humano. Muchísimas gracias, Efraín Rúa, por haber estado con nosotros. ¿Quién mató a Graña? Gracias a ustedes. Promete cautivarlo. Comienzas a leerlo y ya no vas a terminarlo. Y es un muy buen libro para que los estudiantes de periodismo, señor dueño de la UCB, con este libro sí van a encontrar la felicidad. Los alumnos van a encontrar la felicidad. Ay, Marquito, sarcástico, muy buena redacción, y acá sí hay lo que es la investigación pura. La real investigación, pues, ¿no? 2 años de pura investigación. ¿Quién mató a Graña? Crimen político y golpe de Estado, de Efraín Rúa. Hoy le dices, Efraín, hoy le dices a los alumnos de periodismo, investiga, y se van y se sientan en el internet. Internet. ¿no? En el internet. Wikipedia. Wikipedia, la mayor investigación. Estamos en línea. Muchísimas gracias por haber estado con Regresamos. nosotros. Gracias, Gracias a Efraín. ustedes. Muchas gracias.